¿Qué tal, amigos y amigas internautas? Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer poder llegar hasta sus dispositivos donde sea que ustedes se encuentren. Este día, en este espacio, me acompaña nada más y nada menos que don Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Económica para el Desarrollo. Don Roberto, primero que nada, feliz año nuevo, buenos días, que no lo había visto. Por invitarme a esta primera entrevista contigo. Gracias, muy amable. Son las 9:22 de la mañana. Quiero recordarles que este primer bloque de El Salvador Today es cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Qué bueno que permanecen con nosotros. Quiero agradecer también a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental y Diario de Occidente, quienes muy amablemente están retransmitiendo esta entrevista en sus redes sociales. Don Roberto, reiterarle el agradecimiento y la bienvenida a este espacio. Y bueno, quiero que me ayude por favor un poco a dilucidar lo que nos depara a los salvadoreños en términos de lo que implica la aprobación que tuvimos recientemente el viernes pasado del presupuesto. Y es que hay ciertas cosas que están todavía un poco oscuras. Nada más ayer en la noche estaba escuchando al ministro de Hacienda y estaba diciendo que las tales reducciones que se habían dado en la deuda o en el gasto, digamos, del gobierno no son tales, pues porque por un lado se reduce, digamos, la deuda, pero se traslada, más que todo hablaba de 53 millones del pago de pensiones. También habla de incremento en los ingresos y que por lo tanto, digamos, también se iba a lograr un déficit fiscal de nada más 2.1, ¿no? O sea, son datos así sueltos que tal vez así nada más no nos dicen mucho, aunque sin duda sabemos que es bueno reducir el déficit fiscal, ¿no? Porque eso implica menos deuda. Pero este tipo de digamos, lenguaje un poco técnico, cosas que tal vez no se dicen sino hasta después que ya se aprobó el presupuesto, también tiende a preocupar, porque entonces nos preguntamos qué más hay detrás, ¿no? ¿Usted cómo recibió la aprobación del presupuesto y en los términos en que se hizo también? Mire, yo creo que hay dos cosas para comenzar a comentarlas. Una, simpática, y digo simpática porque las cosas se han vuelto como al revés. Antes, y antes quiere decir antes de una resolución de la sala que obliga a que el presupuesto tiene que ser equilibrado. Y esa resolución se hace porque antes era ficticiamente o artificialmente equilibrado. Es decir, lo que hacían los gobiernos, y no solo los gobiernos y el anterior y los anteriores, era que como para aprobar el presupuesto solo se necesitan 43 votos, sí, ¿no? Pero como casi siempre los presupuestos venían con deuda, es decir, le faltaba dinero, ya tenían que prestar, entonces se necesitaban 56 votos. Para evitar eso, porque como tenemos un equilibrio más o menos donde uno y otro partido tienen la llave, para evitar eso se hacía un truco. Y el truco era, mire, yo lo voy a presentar justamente equilibrado. ¿Y cómo lo presento equilibrado? Para decir, mire, que yo no necesito deuda. La deuda después la presto. En otras ocasiones después hago un presupuesto extraordinario. Pero lo que yo presento ahí por finales de año es ya el presupuesto equilibrado. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, yo le subo la estimación de los ingresos y le bajo los gastos. No pongo todos los gastos y sin embargo pongo los más de lo que creo que va a crecer. Claro. Entonces con eso lo puedo equilibrar, porque con eso digo, mire, yo no necesito deuda. Era un ejercicio de sobreestimación de los ingresos y subestimación de los gastos. Con la resolución de la sala que dice, no, mire, que usted ahora tiene que ir ya de entrada la deuda que va a necesitar, porque siempre se va a necesitar deuda. Entonces no me venga con el artificio de presentarlo así. Y entonces ahora la discusión se ha puesto al revés. Ahora yo escucho decir, por ejemplo, al gobierno, la actitud es, no, mire, no tenemos tanto dinero, no hay tantos ingresos, no, y mire, y tengo más gastos, ¿no? Se dio vuelta la tortilla. Entonces ahora
Eso es lo simpático de esto, de cómo en estas discusiones, ¿no?, lo que antes era bueno después es malo, y lo que es malo es bueno, dependiendo cómo se vea. A veces no hay consistencia en lo que se está planteando, pero bueno, claro, ese es un elemento nada más simpático para ver cómo se desarrolló y se va a seguir desarrollando el ejercicio presupuestario. Ahora, segundo, me parece positivo que haya habido un acuerdo. El hecho es que ahora, justamente por esa decisión de la sala, los presupuestos se tienen que aprobar con mayoría calificada. Y esto obliga a que si queremos ahora tener presupuesto ya para la entrada del año, vamos a necesitar un acuerdo de los dos grandes partidos para hacerlo. Es decir, la resolución de la sala obligó a buscar un entendimiento entre los dos grandes partidos, especialmente, porque con los partidos pequeños ninguno de los dos hace esa mayoría calificada. Sí, no. Obligó a que hubiera un acuerdo. Eso es positivo, que no se haya entrampado, porque si no se hubiera dado una aprobación de presupuesto, seguíamos, el país, el gobierno no se detiene, seguíamos con el presupuesto anterior, pero muchas cosas, muchas inversiones no se iban a poder hacer, y determinados pagos no se iban a poder hacer, ¿no?, aunque claro, el gobierno hubiera sido funcional. Ahora, ya en los detalles, es decir, creo que se hicieron buenos, hay cosas positivas, hay cosas que no me gustan. Las cosas positivas es el hecho, bueno, que se ha ayudado a transparentar más. Es un presupuesto que ahora conocemos más, sobre todo porque las autónomas, ahora hay un dinero en las autónomas que no se metía antes. Eso precisamente mencionaba el ministro, dice que la mayoría de autónomas no dan la retribución, ¿verdad?, que deben dar al Estado como parte, porque son empresas autónomas, no sé si se le llama, entonces el Estado es parte propietaria, sí, pero digamos no recibía dividendos en el pasado y no, bueno, digamos, no se ha explicado. En un tiempo sí recibía, es decir, porque CEL, por ejemplo, era la caja chica, ¿no?, del gobierno. Lo que pasa es que entiendo que el gobierno pasado, CEL ya pues no tenía todos los ingresos que se debía. Además, ese error que se hizo de pasar las acciones, ¿no?, de la GEO, de que eran de la CEL, a la INE, era justamente un mecanismo que en el gobierno de Saca se hizo como para evitar el control, porque se puso como que la INE era algo privado, sí, y evadir el control. Entonces la CEL, el conjunto, digamos, era bastante opaco. La CEL como tal, digamos que empresa pública, pero se creó ese artificio para ir escondiendo, digamos, determinados manejos. Ahora lo que se está pidiendo es que todo eso sea transparente, porque antes CEL, entiendo que parte de su dinero, con ese dinero pagaba el subsidio de la electricidad. Pero antes lo pagaba buena parte del gobierno, pues antes, me refiero, no en este gobierno, sino a principios del anterior, lo pagaba, digamos, en parte el gobierno, hasta que hubo una medida, que creo por presiones del mismo ministro, que se le empezó a pagar el subsidio. Pero los ingresos, los manejos de ANDA, los manejos de CEPA. CEPA es una empresa que también tiene muchos ingresos. Todo eso son de la misma arca pública y deberían de entrar y ser contabilizados y ser parte, porque las empresas públicas también la CIGET, ¿no? También la CIGET, que está a la hora de vender frecuencias, logra bastante dinero. Bueno, exacto. Entonces hay ahí, digamos, unas empresas públicas o unas instancias públicas como la CIGET que te dan más ingresos. Entonces ahí nos estaban metiendo esos ingresos, ¿ya? Y no se metían, ¿ves? Antes se inflaban. ¿De qué manera se inflaban los ingresos? No con esos ingresos de esas empresas, sino diciendo, no, es que la economía va a crecer al 3%, entonces los ingresos esperados van a ser un montón, ¿verdad? Pero ahora se está obligando a sincerar. Y creo que eso ha sido bastante positivo, el que poder sentar las bases para que empecemos a transparentar estas empresas públicas que han sido bastante opacas hasta ahora. Y luego hay otras, creo yo, cosas positivas, y es que se logró también con el tema de la reforma de pensiones
saber que habían ahí unos ingresos, ¿no? Envía un buen mensaje, estos acuerdos envían un buen mensaje hacia el exterior entonces, en general. de alguna manera, incluso nosotros hicimos un análisis el año pasado, final del año pasado, sobre el impacto fiscal de la reforma de pensiones, y vimos que le ayudó un montón al gobierno. Es decir, las necesidades de préstamo del gobierno se vieron reducidos y se van a ver reducidas en un corto, mediano plazo, gracias a la reforma de pensiones. O sea, entramos en una situación donde pues habían bastantes ingresos. Estamos viendo una noticia de que también los impuestos se incrementaron, digamos, este año, ¿no? Y la perspectiva es que se pueda incrementar porque la tasa de crecimiento prevista por lo menos no va a ser menor que la de este año. Y la discusión se armó en que la oposición descubrió también esas gavetas que no estaban todavía, digamos, que y permanecían obligó cerradas, entonces ¿no? a decirle al gobierno: mire, usted quiere 554, pero quiero hacer un análisis si usted realmente quiere los 554, y dijeron: no le vamos a bajar. Hay un tema que a mí me parece, pues que no lo tengo claro, pero puede ser sumamente grave. Es el hecho de que se aprobaron como 20 millones para las llamadas ONGs, ¿ya? Y ahí hay de todo. Es decir, una cosa es que se pueda dar dinero a las instancias de caridad que se vienen dando, o hay las que son presupuestos legítimas de educación que se da a universidades, sí, eso correcto. se ha venido haciendo. Ahora, pero yo no tengo el detalle para saber, y por alguna razón algunos diputados de Arena no votaron, ojo, porque el temor que puede existir en algunos es que ahí se ha dado un reparto. Entiendo. Porque las ONGs, rápido termino, las ONGs hay, como te digo, de todo, y hay ONGs que están vinculadas a personas, como el caso de Gallegos, ¿no? De la esposa de Gallegos, y no solo ese caso, hemos visto también ONGs vinculadas al partido FMLN. En el pasado vimos a algunas vinculadas con Arena. Entonces, si esto significó un reparto de favores, tú me vas a dar a esta ONG y yo te doy a esta, eso sí sería muy grave. Hay que ver entonces en detalle, porque además, termino diciendo, esta puede ser inconstitucional, porque la sala ya dijo que esos dineros para ONGs, algunas, no es constitucional. Correcto. Le pido, don Roberto, que me acompañe a la primera pausa comercial. A ustedes, amigos y amigas internautas, recuerden que pueden enviarnos preguntas y comentarios a través de nuestro WhatsApp, el 7017-4887, y también a través de Twitter nos encuentra como @croniosb, y en mi cuenta personal como @LuisAlvarado. El agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental y Diario de Occidente, que muy amablemente retransmiten esta entrevista. Enseguida volvemos.
Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Qué bueno que permanecen en sintonía de El Salvador Today a través de sus dispositivos, ahí donde sea que ustedes se encuentren. Gracias por permitirnos llegar. También el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental y Diario de Occidente. Les repito nuestro WhatsApp, el 7017-4887. Don Roberto, ayer tuvimos el anuncio que sin duda es preocupante, pero claro, ante las cosas que preocupan, lo importante es ocuparse, ¿no? De que esta sería como el último periodo de 18 meses que se le otorga a los salvadoreños amparados al TPS para permanecer allá. Ahora, esto creo yo que sin duda plantea un reto económico. ¿Por qué? Porque la gente se va por falta de oportunidades, buscando mejores condiciones de vida y bueno, más recientemente, pues también por los temas de seguridad que enfrenta el país. Dos cosas tal vez son como también las que pienso son los retos más grandes que tenemos por delante. Primero, ¿qué va a pasar si es que este flujo de personas quienes no se puedan amparar, digamos, a otro tipo de beneficio migratorio más permanente, si esto implicará tal vez algún golpe en el flujo de remesas que El Salvador recibe, que está alcanzando el 17% del PIB, ¿no? Y segundo es, bueno, ¿cómo podemos preparar nuestra economía para recibir a esa gente? Es decir, ellos necesitan empleos, necesitan oportunidades de inversión, necesitan financiamiento, quienes quieran tal vez de algún modo emprender un negocio. Sabemos qué debemos hacer, pero tal vez lo que no sabemos es por dónde comenzar. Con respecto a primero, lo que he notado es que rápidamente estamos cayendo en una visión, como muy polar, ocasionada por esa dualidad mental que tenemos de ver las cosas blanco y negro. Unos por un lado diciendo que aquí no ha pasado nada, que al contrario, es un gran éxito, y los otros diciendo que esto ya es el apocalipsis. La primera posición me parece completamente ridícula, es decir, mire, es que aquí lo que hay es un triciclo y no un carro. O sea, no, mire, que usted no está viendo que ese es un carro. No, es que fíjese que ese es un triciclo, es decir, no están viendo claramente que esto sí es una cancelación. Están haciendo un juego cantinflesco de palabras. No, es que es una prórroga porque hay más tiempo. Mire, si tú estás en una casa y estás alquilando esa casa y el dueño te dice, mire, yo quiero que se vaya porque yo esta casa pues la quiero ocupar para otra cosa. Entonces, en todo caso usted me la compra, ¿no? Para legalizar, para que usted esté permanentemente, ¿no? Bueno, mire, yo no tengo ahorita, deme chance el otro año, ¿va? Y así, 5, 6 años, 10, 20 años, ¿va? Pero llega un momento en que el dueño le dice, mire, ya no, se acabó, ¿va? Ya no le doy prórroga, pero le voy a dar nada más un tiempo para que usted prepare su salida. Ahora, que eso es un éxito. El que te digan que te voy a echar dentro de un año y medio. Eso, perdóneme, pero no es un éxito. O sea, pero es un fracaso entonces. Mira, a ver, es un fracaso en este sentido, en el sentido de que no hemos creado alternativas al TPS sabiendo que era temporal, y eso viene de antes. No solamente es que en este gobierno, el anterior, no se hizo nada, es que también en los anteriores nos acomodamos a ese TPS, desde 2001. Y debimos desde antes haber preparado esa condición, y en ese sentido ha sido un fracaso porque actuamos muy a los salvadoreños, dejar todo a última hora, ¿no? Y en este sentido no nos ha agarrado preparados. Año y medio puede ser un año y medio corto. Bueno, ahora, causas, la principal causa es la política migratoria del presidente Trump. Uno puede decir, mire, es que nos iban a quitar el TPS, independientemente si el frente hizo todo lo que ha hecho, de alinearse con Venezuela y con Cuba, con los que se consideran casi enemigos de Estados Unidos, poner el Yankee Go Home, el insultar a la embajadora, mandar diputados a tratar a los senadores de una manera bastante despectiva. No es que eso haya sido la causa, como alguien dice, que
por culpa de el Frente no tenemos TPS, pero el Frente tiene parte de culpa, porque si hubiera habido otra política, exterior de mayor alineamiento y acercamiento, quizá hubieran habido mejores condiciones para ir gradualmente, digamos, creando el TPS, o para que a la par de esta salida del TPS ya hubiéramos tenido el recambio y las facilidades para que la gente se legalice. O sea, que no me digan que esto es algo independiente, que solo es porque ya la política de Trump y que nada más, eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la actitud política. No creo que vamos a ver qué pasa ahora también con el caso de Honduras, ¿no? Porque le han dado 6 meses para decidir, ¿no? Todavía vamos a ver qué se hace con Honduras. Ahora, esa posición, ¿verdad?, tan, yo diría, que da risa, como decía el reportero de CNN, del Rincón, ¿no?, que a la gente que tiene 2 dedos de frente, me dice, mire, usted me quiere presentar, ¿no?, a este monstruo como que fuera una hada madrina. No, perdóneme, pero no es así, ¿no? No jueguen con nuestra inteligencia. Bueno, pero también hay que evitar la otra posición, que piensa que aquí ya es una catástrofe y que aquí ya viene casi el fin del mundo, ¿no? Porque hay que matizar, va a haber un impacto. ¿De qué depende ese impacto? Y hay de distintos niveles económicos, hay impactos sociales, hay impactos sociales tipo familiar, o sea, hay cosas que tienen que ver incluso con drama humano. Ahora, debe evaluar también porque, digamos, la cantidad de salvadoreños que regresan es constante. Es decir, tenemos un flujo de salvadoreños que vienen ya sea deportados de México o deportados de Estados Unidos, con diferentes periodos de tiempo de haber estado allá. Uh-huh. Los del TPS, digamos, se calculan alrededor de 190,000 y tantos, 195,000 personas, cuando la población de salvadoreños en Estados Unidos es como el 8%. Tremenda, es sumamente grande. ¿Qué tan grande puede ser ese impacto? Pero como le decía, lo principal es, ¿por dónde empezar a prepararnos por eso? Por eso que hay que relativizar, no es que primero que de repente los 195,000 se van a ir para acá, y no, hay que relativizar eso. Es decir, esto va a ser, por un lado, gradual, por otro lado, en un año y medio, por otro lado, de esos 195,000, se estima que posiblemente un 50% pueda legalizarse, tiene condiciones. Yo no sé exactamente si es porque tiene más de 20 años de vivir allá, porque tiene hijos mayores de 21 años y entonces el hijo tiene la nacionalidad y lo pueden pedir, pueden entrar en un proceso de legalización. O sea, puede haber una cantidad grande de salvadoreños que los empuje a buscar un estatus más permanente. Ahora, hay otra parte, ¿no? Porque se estima también que esos 195,000 más o menos envían, según una encuesta de hogares y un análisis que hizo Funde, unos, digámoslo así, 450 millones de dólares al año, del total de los casi es como más o menos, como un 10%. Más o menos lo que llega en un mes. Sí, digamos, ¿verdad? Los del TPS envían más o menos, porque estudios muy exactos no existen, un 10% del total de la remesa. Bastante. Sí, eso significa 450 millones. Y eso, sí, muchos se quedan, digamos que se queda la mitad y la otra mitad se va, estaríamos recibiendo el 5%, ¿verdad?, menos de remesa, unos 225 millones, que para una economía como la nuestra, que depende tanto de las remesas, sí se siente, es un impacto que se siente, va a ser un golpe fuerte, pero no dramaticemos de que esto va a destartalar la economía salvadoreña. Nos va a poner en mayores aprietos, y sobre todo va a poner mayores aprietos al próximo gobierno, porque va a ser hasta septiembre que va a comenzar esa dificultad. Entonces hay que ver el impacto de las remesas. Sí es fuerte en términos relativos porque no es una economía que tiene capacidad de absorción, no es una economía que está creciendo, no es una economía que tiene otras bases de crecimiento, porque esos 225 millones provienen del pilar más importante que tiene la economía. Va a causar
dramas sociales, porque esa es la otra parte, que hay que ver no solo los números y las cifras, claro, sino hay que ver que esto puede separar familias. Y lo otro, ya yendo a tu parte de la capacidad de absorber, miren, muy bonito decir que sí, que vamos a crear programas y todo eso, pero si ¿cómo lo vamos a financiar? Sí, con esta gente que viene de allá, si no trae ahorros para poner una inversión, va a ser bien difícil de que solamente pues con su trabajo, porque aquí hay personas que son ingenieras o que son ingenieros agrónomos que andan de jardineros y hay licenciados que andan de taxistas, o sea, porque hay un problema serio de encontrar empleo. Entonces, si en este país entran al año más o menos entre 55,000 y 60,000 personas nuevas al mercado laboral, y la economía salvadoreña en términos netos solamente tiene capacidad, este tipo de economía que hemos creado, solo tiene capacidad de ir creando nuevos empleos alrededor de entre 4 y 5,000. O sea, se quedan 55,000 o 50,000 fuera. ¿Qué va a pasar si hay, veamos, mayor inyección de personas que entran? Pues, yo creo que son pocos los que van a tener, no a cualquiera que venga, mire, porque yo vengo allá de Estados Unidos, me van a dar un crédito, ¿no? Sí. Yo vengo con expertise y yo conozco, pues sí, tal vez algunos se colocarán en los call centers porque saben hablar bien inglés, pero no todos, por cierto, la mayoría, incluso, creo que la mitad no sabe hablar bien inglés. No. Entonces, pues, yo creo que ahí hay una serie de matices que hay que hacer para no caer en esas dos visiones extremas, que para uno es el cielo, para otro el infierno. Eso no es. Quiero interrumpirlo aquí y también pedirle que me acompañe en una breve pausa comercial, pero antes comentarle que ya tenemos algunos de los datos de la más reciente encuesta que publicó la Universidad Centroamericana, donde están hablando, además de las preferencias electorales, también se califica la gestión del presidente Sánchez Serén y otros aspectos de la vida en sociedad que sin duda llaman mucho la atención, principalmente porque se vuelve a reflejar el desencanto de la gente con los partidos políticos o con la política en general. Enseguida regresamos, amigos y amigas internautas. Quiero recordarles que estamos esperando sus preguntas y comentarios a través de WhatsApp en el 7017-4887, y también agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental y Diario de Occidente, quienes están retransmitiendo esta entrevista. Esto es El Salvador Today, enseguida volvemos. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
Continuamos en El Salvador Today y estamos totalmente en vivo. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Agradecemos todas sus preguntas y comentarios a quienes nos ven a través de Facebook Live. Recuerden nuestro WhatsApp, el 7017-4887, y en Twitter estamos como @CronioSB, o en mi cuenta personal como @Luis Alvarado. Don Roberto, con los datos de la UCA, tal vez lo primero que creo que debemos evaluar es la nota que se le ha dado al señor presidente de la República, de 4.57, según el YUDOP, la más baja que ellos como casa encuestadora han registrado para un mandatario. ¿Qué se lee de esto? Bueno, se debe a un montón de cosas. Creo que en general es la cabeza que representa a un gobierno que está haciendo mal las cosas. En general, no quiero decir que hay algunas cosas buenas que pueda hacer, pero en general es uno de los peores gobiernos que hemos tenido, y que ya no puede excusarse en que los 20 años de Arena. Ese discurso se le fue agotando y ahora es poco los que pueden estar creyendo, quizás los militantes y unos pocos más. Todavía recurren un poco a eso, hemos visto algunos funcionarios. Pero ya ese argumento va agotándose. Entonces, y cuando tú analizas, me imagino que la encuesta te va a dar datos sobre cosas que le importan a la gente, que es la economía y la seguridad, y eso no ha mejorado, sino más bien la gente percibe que ha empeorado, y además ven que hay una política exterior mala, además ven que hay descoordinación en el gobierno, no lo notan todos, pero sí muchos, pues entonces es natural que tengamos esa nota, pero es una nota que no solo ya hay que analizar como foto, que es baja, hay que analizarla en el tiempo, porque ha venido un deterioro en esa imagen. Si antes ya era baja por un 6 y algo, a mi manera de ver eso es bajo, porque una PAES o un examen de 6, pues es un resultado mediocre, pero andar por el 4 es realmente te estás aplazado completamente. Y el problema es que no se quieren dar cuenta, porque no creo que sean tan cortos de creer que no es cierto y que van todo bien, pero contrasta con la realidad. Su discurso está aquí en la estratosfera, ¿no? Y muy lejos de la tierra de lo que está sucediendo. Y para la gente, como digo, ya no es un país tan desinformado, es un país bastante compacto en muchos sentidos. Mucho flujo de información. También hay otros datos, como por ejemplo, la pregunta es, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría para diputados? Arena registra un 30.8%, FMLN 22%, luego gana 3.8%, PCN 2.2%, y sin embargo el no sabe o no responde, o quienes argumentan que el voto es secreto, está en el 38.8%. Creo que esto sigue demostrando un alto nivel de desencanto, tal vez no tanto como han tenido las encuestas pasadas, pero sí un alto nivel de desencanto de la población. Esto muestra al menos tres cosas. Muestra el deterioro del FMLN. Sí. Muestra, segundo, que Arena tampoco es que ha aprovechado ese deterioro, porque también está a un nivel bajo, aunque menos que el FMLN, y Arena ha logrado subir un poco con respecto a esa caída que ha tenido con el FMLN, y digamos que quizás ha logrado medio detener esa caída, mientras que el Frente no. Y en tercer lugar es que cada vez más te va apareciendo la gente que yo le llamaría de los sin partido. Ahí puede ser que no tiene partido porque no se identifica con ningún candidato, porque no se identifica con ninguna ideología, porque está desencantado de los partidos, porque ya no cree en nada, ¿no? Toda esa amalgama de personas ha ido creciendo a tal punto que ya alcanza casi el 60% de las personas. Es decir, si antes, hace unos 5 o 10 años atrás, el 60% de alguna manera estaba arropado por los partidos políticos, es decir, la gente mostraba alguna preferencia por alguno de los miembros del sistema de partidos, y el 40% era gente que se decía, mire, yo no, le llaman el swing vote, ¿verdad? Que dependía de quién era el candidato, dependía del momento para mostrar sus preferencias electorales. Ahora
más bien los que se ha dado un vuelco al revés, y es que ya la mayoría de la población aquí son los sin partido. La mayoría de la población, no es que todos estén desencantados, es que la mayoría no se identifica con ninguno de los partidos políticos existentes. Y ahí hay de todo, y hay gente que... Estamos a las puertas de un cambio, de una especie de rompimiento del tradicional bipartidismo. No te sabría asegurar hasta qué punto. Lo único que sí se puede decir es que, y este es otro elemento que no lo hemos visto, pero más adelante aparece, de que aparece la figura de Nayib Bukele, que es quizá, ¿verdad?, como figura, la persona que logra de alguna manera capturar buena parte de ese segmento que antes muchos quisieron conquistar. Me acuerdo que los partidos pequeños decían, no, ni Arena ni el Frente, no, ni la derecha ni la izquierda, somos el centro, porque sabían que existía ese grupo de personas, pero nadie lo logró, porque venían del mismo sistema, venían, es decir, no se les creía, porque eran de los mismos, por decir así. Sí. Tiene que venir una especie de outsider, ¿no?, con un discurso anti sistema político, con un discurso anti-Arena, anti-Frente, que es el discurso realmente que seduce a mucha gente, pero que antes nadie lo pudo encarnar. Yo no estoy diciendo con esto, y siempre he repetido que yo tengo mis serias dudas con respecto al comportamiento, la madurez, la calidad humana y honestidad de este señor, pero que tiene una imagen, que tiene popularidad, que tiene un discurso que gana adeptos, que tiene un discurso que ha pegado en mucha gente. Eso puede hacer que entre este elemento y produzca más bien un escenario que puede llegar a afectar, digamos, ese bipartidismo. Es más, en las encuestas de la prensa, y no sé si va a ser lo mismo acá, aunque compara persona con partido, el Frente te aparece ya en tercer lugar en una eventual elección presidencial. O sea, esa encuesta se hizo sin haber tenido un candidato persona del Frente, Nayib Bukele, y 2 candidatos de Arena. O sea, todavía no es un fiel reflejo de lo que puede pasar, ¿no? Pero ya te da pistas de que el Frente, si no se pone abuso, si el Frente realmente no da un salto cuántico al cambio, pues mira, va a quedar en tercer lugar en una posible elección presidencial y se puede romper el bipartidismo. Quiero pedirle también su interpretación sobre los siguientes datos. Las 4 instituciones con menores niveles de confianza son los partidos políticos con un 3%, la Asamblea Legislativa con un 3.7%, obviamente hay una relación ahí, pero además el Tribunal Supremo Electoral, que en esta época sabemos la relevancia que tiene, y las gremiales empresariales con un 6.2%. Bueno, hay un análisis que se hace internacional, que es el barómetro de la corrupción, que podemos también, digamos, hacer comparaciones y aproximaciones, porque en el barómetro de la corrupción también los partidos políticos y la Asamblea Legislativa son las instituciones más desprestigiadas y donde se considera que hay, digamos, más corrupción. Y si nos vamos entonces al tema de ya no de la corrupción, sino de la confianza, coincide bastante. Ahora, en estos análisis del barómetro no te aparece el Tribunal Supremo Electoral, pero esto confirma lo que yo, por cierto, dije ayer en una encuesta, en una entrevista del diario El Mundo, en la cual señalaba de que El Salvador fue ganando cierta confianza a nivel de las elecciones, de los resultados electorales. O sea, antes de los acuerdos de base, pues nadie confiaba en las elecciones, y antes el PCN pues rellenaba urnas, bueno, y había todo el fraude electoral, era palabra de todos los días. Hay un dato que precisamente está muy vinculado a eso, y es que una de las preguntas que lanzó la encuesta de la UCA es que el nivel de confianza en el próximo proceso electoral. Solamente un 12.5% de las personas dice que mucha. De ahí, poca, un 42.5%, un
34.8% dice que ninguna. Si sumamos esos últimos dos datos, estaríamos arriba del 70%, casi un 76% de las personas, 77%, que no tienen confianza en el proceso electoral. Y ahí sí, en esas condiciones vamos a ir a votar. Exacto. Varios lo venimos diciendo desde hace tiempos, y sobre todo cuando hemos visto que marca un retroceso bastante grave. El país fue ganando credibilidad de su sistema electoral. Y de alguna manera, aunque habían pequeños denuncias de fraude, que siempre ha habido, pero se respetaban los resultados al final. Y había cierta credibilidad en los resultados. Pero la chambonería que se hizo en las elecciones pasadas marcó realmente una crisis tremenda de confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Y hasta ahora. Y repercute aún ahora. Los vaivenes que ha dado, las incertidumbres, por X razones, por falta de presupuesto, por lo que quieras, ¿verdad? Pero son las mismas personas. Es el mismo presidente, ¿verdad?, que fue uno de los que expresó bastante esta chambonería, el que va a seguir ahí. Entonces, y con sus declaraciones que hace, con las dificultades para tener un sistema de recuento, un sistema de transmisión confiable, con el hecho de que ahora se cambió también el esquema de las juntas receptoras, que ya no van a ser los partidos, sino ciudadanos, la necesidad de preparar a la gente para que vigile las urnas, para que haga el conteo, etcétera. Pues es obvio, ¿verdad?, que con todo ese bagaje de cosas vamos a tener no deja de ser un poco divertido, y creo que es muy precisa la palabra que usted ocupa al referirse a todo esto como chambonería. Y como le digo, no deja de dar un poco de risa, pero si uno analiza bien es bastante serio. La confianza que le tenemos o le podríamos tener al Tribunal Supremo Electoral es fundamental para la participación de la gente, y la participación es fundamental para la democracia. Es decir, si estamos así, ¿para dónde vamos? Mire, si estamos así, el problema es, y esa es una de las consecuencias quizás no deseadas de todo esto, y es que justamente lo que tú estás diciendo es que la gente, al ir perdiendo la confianza, al irse perdiendo la credibilidad, ya se va a ir reduciendo el porcentaje de gente que va a ir a votar. ¿Y quiénes van a ir a votar? Van a ir a votar los discos duros de los partidos, van a ir a votar los militantes duros de los partidos, y entonces la elección va a ser nuevamente entre ellos mismos, y vamos a quedar afuera, y las decisiones las van a tomar entre ellos. Por eso es que es importante que, a pesar de todo esto, la gente salga a votar, aunque sea para poner nulo, aunque sea para poner una mala palabra, lo que sea, pero que salga a votar, ¿ya? Porque no podemos caer en esa trampa de que, mire, el sistema político está podrido, entonces no hay nada que hacer, entonces yo me retiro. El sistema político, yo no creo en él, entonces yo me retiro. No, justamente porque está podrido trato de componerlo, justamente porque tengo desconfianza, trato de que haya confianza, y yo participo como ciudadano en política, y no necesariamente digo política partidaria, no estoy diciendo que se metan en los partidos, pero que sí que haga política, que se involucre, digamos, en las decisiones que se toman, en lo que toman los de arriba, porque aquí muchos solo se quejan. ¿La responsabilidad ciudadana en la construcción y mantenimiento de la democracia termina el día de la elección? No, claro que no, y es justamente una de las cosas que hay que hacer, porque mira, hay cosas tan fundamentales que se hacen antes, después de las elecciones, y obviamente en el momento electoral, que son trascendentales. La elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional sí depende de la elección de la Asamblea Legislativa, pero es una elección que ya comenzó. Ya está el Consejo Nacional de la Judicatura, va con todas las fallas que estamos empezando a ver, que ha dejado pasar hasta personas con títulos dudosos. Está la FEDAES, todo el proceso que se está llevando. Entonces, ahí hay una dinámica ya en marcha, que los ciudadanos no tenemos que esperar a que, además, ni vamos a elegir a los magistrados, o vamos a esperar la elección de la Asamblea para incidir. Desde ya el ciudadano tiene que involucrarse en eso. Quiero compartir un último dato sobre la encuesta con usted, y es precisamente que en la elección para diputados, pregunta la encuesta, ¿marcará la bandera del partido o la fotografía de los candidatos? Esa pregunta se responde en un 62%, un 6.2% con no iré a votar,
anularé el voto con 1.5% y solamente la bandera un 49.6%, quienes dicen solamente la fotografía un 36% y a quienes aseguran que van a hacer ambas con un 2.4%. Ahora, hay algunos movimientos que están diciendo vote por rostro, vote por los que van en la base de las listas, vote por rostros nuevos, por los que nunca han sido diputados, ¿no? Porque sabemos que hay casos ahí de personas que ya van a cumplir 30 años, creo yo, como diputados. ¿Esto podría tener alguna influencia? ¿Podría tener algún impacto de hecho positivo en cómo trabaja nuestra Asamblea? Lo está teniendo porque la resolución de la sala de votar por rostro le inyectó una nueva dinámica al proceso electoral que obliga ya no solamente a decirme este partido es bueno o no es bueno, sino que primero dentro de mi partido yo tengo la opción de decir quién de mi partido es mejor y yo puedo entonces abrir mi abanico de posibilidades de simpatías, no, porque yo el votante del FMLN o de Arena antes solo decía Arena y la cúpula decidía, ahora no, sí. Ahora yo, militante, puedo escoger a quién me va a representar mejor dentro de mi partido, ¿no? Y eso ha ido ganando fuerza. Creo que al principio de las primeras votaciones la marca importaba mucho, sí. Pero cada vez más, y este es un signo de un poco de madurez del sistema político y más bien de los ciudadanos, que cada vez más van valorando a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que van más valorando el trabajo que hace, el desempeño que hace un diputado y que está más en la mira y que ahora se fija más en lo que hacen o no hacen sus diputados. Yo creo que eso es un avance. Ojalá que pues no vengan retrocesos como muchos quieren, ¿no? También la encuesta nos arroja un dato más que preocupante, ¿no? En términos económicos, pregunta, ¿cómo cree que estará el país en el 2018? Un 46% dice que peor, un 30% dice que igual y solo un 13.3% cree que mejor. Ahora, esto, digamos, y esto lo digo como periodista más que como economista, pero yo entiendo que hay una correlación entre, digamos, el optimismo, la perspectiva que la misma población, incluso los mismos empresarios pueden tener sobre cómo se va a desempeñar la economía, sobre el hecho de que en realidad cómo al final se viene desempeñando. Existe una relación, es decir, si tuviéramos tal vez una visión más positiva del país, tal vez también tendríamos un desarrollo económico, una dinámica económica también un poco más pujante. Si no me equivoco, hay incluso un premio Nobel de economía que en parte ganó tuvo esa notoriedad porque juntó el tema de las expectativas con respecto a la realidad y cómo las expectativas influyen en la realidad y la realidad influye en las expectativas. Aquí hay una combinación de ambas cosas, es decir, la realidad es dura. Lo que te he dicho de la falta de empleo es claro. Las tasas de crecimiento, mira, estarnos conformando y poniéndonos contentos porque pasamos del 2.1 al 2.4, me parece una de mentalidad de pigmeo, perdóname, pero la realidad es que la situación económica no está bien y eso genera en la población, digamos, una expectativa de que no hay nada, no hay señales de que va a mejorar. Entonces es lógico que si tú lo que ves es que más bien hay deterioro, si tú ves que hay incapacidad para resolver cosas, si tú ves ese conflicto político que neutraliza, entonces la gente pues dice, mire, ¿qué elementos tengo yo para decir que la economía o mi economía va a mejorar? Entonces la expectativa puede incluso incidir en que esa expectativa pesimista hace que muchos digan, yo no invierto también, y eso afecta a la misma economía, ¿no? Don Roberto, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero sin duda ha sido muy educativo, muy edificante poder conversar con usted sobre estos temas y tener su reacción también sobre la encuesta que hace unos minutos nada más se publicó. Muchas gracias. Bueno, a ti, Luis, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Espero que nos acompañe en una futura ocasión también. Con gusto, gracias. Amigos y amigas internautas, quiero agradecerles también a ustedes por habernos permitido llegar hasta donde sea que se encuentren a sus dispositivos. Quiero cerrar recordándoles también que tenemos nuestro WhatsApp que continúa activo todo el día, es el 70174887, y también agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, el calero de Metapan,
El Oriental y Diario de Occidente. Recuerden que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima. Excelente.